Mi nombre es Ana y tengo 27 años. Me casé con mi marido Carlos después de casi un año de noviazgo. Carlos parecía un hombre bondadoso y de pocas palabras, funcionario en una empresa pública. Su familia no era adinerada. Sus padres eran obreros jubilados con una pensión mísera. Por el contrario, mi familia tenía una situación un poco mejor. Mis padres son autónomos y habían ahorrado una suma considerable para asegurar el futuro de su hija. El día de la boda, mi madre me entregó una libreta de ahorros y me susurró: "Este dinero es mi regalo de bodas para ti, pero también es para tu seguridad. En esta vida, especialmente para una mujer, es crucial tener algo propio, hija mía. Ama a tu marido, claro que sí, pero nunca dependas completamente de él". En ese momento, sonreí, pensando que mi madre se preocupaba en exceso. Yo amaba a Carlos y creía que él también me amaba. Me dijo que no quería que nos mudáramos solos porque sus padres eran mayores y necesitaban a alguien cerca para cuidarlos. Además, el alquiler en Madrid era carísimo, y vivir juntos nos ahorraría bastante dinero. Escuchando sus palabras, llenas de piedad filial y sentido práctico, me pareció razonable y acepté felizmente convertirme en su esposa y vivir con su familia. No podía imaginar que ese sería el comienzo de una serie de días agotadores. Justo al segundo día después de la boda, mientras yo todavía me sentía cohibida adaptándome al nuevo hogar, Carlos me llamó al salón, delante de sus padres, para hablar de un asunto. Su rostro era sereno, pero su tono era firme. Mamá no está bien de la espalda y ya no puede encargarse de la cocina. A partir de mañana, ¿te importaría cocinar para todos, las 3 comidas del día? Cocinas muy bien, y así mamá podrá descansar. Será lo mejor para todos. Mi suegra, Carmen, sentada a su lado, tosió un par de veces, frotándose la espalda con una expresión de cansancio. Así es, hija. Ya estoy vieja, un rato de pie en la cocina y me mareo. Cuento contigo, mi nuera. La miré a ella y luego a mi marido. Todo sucedió demasiado rápido, como si fuera una escena perfectamente orquestada. Pero pensándolo bien, a mí me gustaba cocinar. Levantarme un poco antes por la mañana para preparar el desayuno, y de paso el almuerzo para que Carlos y yo lo lleváramos al trabajo, y dejar hecha la comida para mis suegros, no parecía un gran problema. Por la tarde, al volver del trabajo, pasar por el mercado a comprar algo para la cena tampoco era una tarea titánica. Así que asentí y acepté. Pero cocinar para una persona y cocinar para toda la familia de tu marido son dos cosas completamente distintas. En casa de mis suegros, cada uno tenía sus propios gustos. Mi suegro, Javier, prefería la comida con sabor fuerte, bien salada, y siempre necesitaba unas rodajas de guindilla en su plato. Mi suegra, Carmen, por el contrario, sufría de hipertensión y problemas de estómago, por lo que su comida debía ser extremadamente sosa, sin nada de picante. Carlos, mi marido, era más fácil de complacer, pero odiaba el pescado, de cualquier tipo. Y luego estaba mi cuñada, Laura, que aunque ya estaba casada y vivía cerca, traía a sus 2 hijos a comer a casa casi todos los días. Ella siempre se quejaba de que un plato tenía demasiada grasa, que otro no tenía suficientes proteínas, y repetía constantemente que había que comer healthy para mantener la línea. Así que, en cada comida, yo giraba en la cocina como una peonza. Tenía que servir un cuenco de sopa aparte sin perejil para mi marido. El guiso tenía que sazonarlo 2 veces. Una para mi suegro y otra, casi sin sal, para mi suegra. La comida debía ser variada, para satisfacer a los mayores, a los jóvenes y a la que estaba a dieta. Rara vez recibía un cumplido por la comida servida. Mi suegro se quejaba: "¿Por qué está tan soso hoy?". Mi suegra fruncía el ceño: "¿Por qué está tan salado? ¿Quieres que me dé un infarto?". Mi cuñada preguntaba: "¿Por qué no has hecho una ensalada de quinoa? Estos platos engordan mucho". Y Carlos simplemente comía en silencio, pero su silencio no era una señal de apoyo, sino de pura indiferencia. Daba por sentado que esa era mi obligación, ni más ni menos. Mi trabajo en la agencia de comunicación ya era bastante estresante de por sí. Las fechas de entrega y las peticiones de última hora eran el pan de cada día. Ayer por la tarde, a solo 15 minutos de terminar la jornada, el jefe nos reunió a todo el equipo para asignarnos una tarea urgente, que debía estar lista esa misma noche. Así que todos nos quedamos trabajando casi 2 horas más. Con el caos, se me olvidó por completo llamar a casa para avisar. Cuando por fin llegué a casa, arrastrando mi cuerpo exhausto, el reloj marcaba las 9 de la noche. Al abrir la puerta, me encontré con una escena poco agradable. Mis suegros y mi marido estaban en el salón viendo la tele, con un cuenco de pipas a medio comer sobre la mesa. La familia de mi cuñada también estaba al completo. Los 3 adultos estaban absortos en un teléfono móvil, riendo a carcajadas.
La casa estaba llena de vida, excepto la cocina, que estaba fría y desolada. Mi estómago rugía de hambre. Al verme, la sonrisa de mi suegra se desvaneció de golpe. Su voz era cortante. ¿Te has dado cuenta de la hora que es? ¿No ves que toda la familia está aquí esperando a que vuelvas para hacer la cena? Me quedé paralizada en la entrada. El cansancio de todo un día de trabajo se multiplicó ante el reproche de mi suegra. Antes de que pudiera responder, continuó, con un tono lastimero, asegurándose de que la familia de mi cuñada la escuchara bien. Una buena nuera debe saber organizar su trabajo y sus responsabilidades familiares. Si sabes que vas a llegar tarde y no puedes cocinar, al menos podrías haber tenido el detalle de pedir comida a domicilio para todos. No se puede dejar a los abuelos y a los niños muertos de hambre. ¡Qué mujer tan desconsiderada! Mi cuñada Laura, que estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá, levantó la vista para añadir su parte. Ya te lo he dicho, cuñada, tienes que ser más dura. Si el jefe te pide que hagas horas extras, le dices que no puedes, que tienes una familia entera esperando la cena en casa. Una empresa que obliga a sus empleados a trabajar horas extras sin pagarlas está explotando a sus trabajadores. Hay que luchar por nuestros derechos, mujer. Laura hablaba como si me estuviera defendiendo, pero en realidad me estaba culpando por haber alterado su cena. Permanecí en silencio, sin ganas de discutir. A veces, el silencio es la mejor manera de evitar una pelea sin sentido, especialmente cuando estás demasiado cansada. Dejé mi bolso en silencio y fui directamente a la cocina. Pensé que lo mejor sería preparar algo rápido y sencillo para terminar de una vez. Carlos se levantó y me siguió a la cocina. Por un segundo, una pequeña chispa de esperanza se encendió en mí, pensando que venía a ayudarme o, al menos, a decir una palabra de consuelo. Pero no. Se apoyó en el marco de la puerta con los brazos cruzados, mirándome con desaprobación, y comenzó con su sermón habitual. Ahora eres una mujer casada. Tienes que aprender a poner a la familia por encima de todo. Por muy importante que sea tu carrera, por mucho éxito que tengas, al final todo es para construir un hogar. La vocación de una mujer es cuidar de su marido y de sus hijos, ocuparse de la comida familiar. Eso es lo más importante. Al oír eso, toda la paciencia que había acumulado se hizo añicos. El agotamiento, la frustración y la profunda decepción hacia el hombre que llamaba mi marido estallaron violentamente. Dejé lo que estaba haciendo, me giré y lo miré directamente a los ojos. Mi voz era gélida. Si la familia es tan importante, ¿por qué tu hermana no está en la cocina preparando la cena? Ella también es una mujer, también tiene esa vocación, ¿no? ¿Por qué está ahí fuera sin hacer nada? Y ya que estamos, me gustaría preguntarte, antes de que yo llegara a esta casa, ¿de qué vivíais todos? ¿Del aire? Carlos pareció sorprendido por mi respuesta. Frunció el ceño y soltó una frase que probablemente nunca olvidaré en mi vida. Una frase que desnudó por completo su pensamiento machista, egoísta y despectivo hacia mí. Para eso se casa uno, ¿no? Para que su mujer sirva a la familia. Si no, ¿qué valor tienes en esta casa? Un silencio mortal. Sentí como si mis oídos zumbaran. ¿Valor? Así que, a sus ojos y a los de su familia, mi valor era simplemente el de una sirvienta sin sueldo, una máquina de cocinar para ellos 3 veces al día. El amor, el sacrificio, mis esfuerzos por adaptarme a su familia, ¿todo eso no tenía ningún valor? Una rabia que nunca antes había sentido me subió por el pecho. Sin decir una palabra más, me quité el delantal que llevaba puesto y lo tiré con fuerza al suelo. No lloré. Las lágrimas en ese momento eran superfluas. Fui directamente a nuestro dormitorio, abrí un cajón y saqué nuestro libro de familia, mi DNI y todos mis documentos personales. Volví al salón y arrojé el libro de familia sobre la mesa, justo delante de Carlos. Mañana a las 9 de la mañana en el juzgado. Asegúrate de llevar toda tu documentación. Nos divorciamos. Dicho esto, no le di oportunidad de reaccionar. Corrí hacia la puerta principal. Mientras me agachaba para ponerme los zapatos, oí vagamente a mi suegro decirle a su hijo con pánico: «¿Pero qué haces ahí parado? Ve tras tu mujer ahora mismo». Pero la voz de mi suegra resonó con total indiferencia. «Déjala. Es solo una rabieta. Las discusiones de pareja son normales. ¿De verdad crees que se atreverá a divorciarse? A ver si encuentra a alguien mejor que nuestro Carlos y lo deja. Déjala que se vaya. Ya volverá con el rabo entre las piernas». Apreté con fuerza la correa de mi bolso. Las puertas del ascensor se abrieron. Entré. Al llegar a la planta baja, el vestíbulo estaba desierto. Nadie me había seguido. Las palabras de mi suegra habían sido una profecía para ellos. A sus ojos, yo nunca me atrevería a abandonar este matrimonio. Pero se equivocaban. El vaso se había colmado. Salí a la calle y paré un taxi.
Lléveme al barrio de Salamanca, por favor. Di la dirección de mis padres con una calma sorprendente. Esa noche tenía que volver a casa, mi verdadero hogar. El taxi se deslizó en la oscuridad, dejando atrás el bloque de pisos donde había vivido durante casi un año bajo el título de la casa de mi marido. Las luces de la calle se difuminaban a través de la ventanilla, igual que mi estado de ánimo. No lloraba, pero mi corazón dolía como si lo estuvieran desgarrando. El dolor no venía de la ira, sino de la desilusión, de darme cuenta de la verdadera cara del hombre al que había amado y en el que había confiado ciegamente. Llegué a casa cerca de las 10 de la noche. Al verme aparecer en la puerta con aspecto demacrado, mi madre, que estaba viendo la televisión, se sobresaltó. Corrió hacia mí, mirándome de arriba abajo. «Ana, ¿qué haces aquí a estas horas? ¿Ha pasado algo? ¿Por qué tienes esa cara tan pálida?» Al ver a mi madre, al ver su mirada preocupada, el muro de fortaleza que había intentado construir se derrumbó de repente. Rompí a llorar como una niña, soltando toda la frustración y el dolor acumulados. Mi madre me abrazó, acariciando mi espalda temblorosa. «Tranquila, hija, ya pasó. Entra en casa y cuéntamelo todo. Ya estás en casa, aquí nadie te va a hacer daño». Su frase, «ya estás en casa», me hizo llorar aún más fuerte. Sí, este era mi hogar, el lugar donde había gente que realmente me amaba y me valoraba, no un lugar donde mi valía se medía por las comidas que preparaba. Mi madre me ayudó a entrar y me dio un vaso de agua tibia. Mi padre salió de su despacho y, al ver la escena, comprendió que algo no iba bien. Mientras yo le contaba entre sollozos toda la historia, desde las comidas para complacer a todos hasta la frase cruel de Carlos, el rostro de mi padre se fue ensombreciendo. Mi madre escuchaba en silencio, apretando mi mano con fuerza. Cuando mencioné mi decisión de divorciarme, mi padre golpeó la mesa con furia. ¿Divorcio? ¿Y ahora mismo? ¿Ese sinvergüenza? ¿Esa familia de impresentables? No permitiré que mi hija sufra así. Pero mi madre estaba más serena. Esperó a que me calmara y luego dijo con voz suave: «Ana, el matrimonio es para toda la vida. No puedes tomar una decisión así en un momento de ira. No me opongo a que te divorcies si sientes que no puedes continuar, pero quiero que lo pienses muy bien». Me miró, con una mezcla de severidad y ternura. «Por lo que cuentas, el mayor problema es vivir con tus suegros. Creo que deberíais iros a vivir solos. Tu padre y yo os compraremos un piso. Díselo a tu marido. Si viviendo solos, sin los roces con tu suegra y la presión de la cocina, él sigue sin tratarte bien, sin valorarte, entonces podrás decidir divorciarte. Al menos no tenéis hijos en común, todo será más fácil. ¿Qué te parece?». Las palabras de mi madre fueron como un rayo de luz en el caos de mi mente. Tenía razón, quizás me había precipitado. Vivir solo sería una prueba, la prueba final para este matrimonio y para Carlos. Así sabría si realmente me amaba o si solo necesitaba una esposa para servir a su familia. «¿De acuerdo, mamá? Pensaré detenidamente lo que me has dicho». Esa noche dormí en mi antigua habitación. El aroma familiar de los libros y la ropa de cama me envolvió. Por primera vez en casi un año, tuve un sueño verdaderamente tranquilo, sin la ansiedad de pensar qué cocinaría al día siguiente. A la mañana siguiente, mientras aún dudaba sobre qué hacer, el timbre de casa sonó insistentemente. Mi madre fue a abrir la puerta, y allí estaban, ni más ni menos, que Carlos y sus padres. Sus rostros reflejaban pánico y cansancio, como si no hubieran dormido en toda la noche. En cuanto me vio, Carlos se apresuró a acercarse, pero la mirada severa de mi padre lo detuvo en seco. Carmen, mi suegra, la misma que ayer decía que yo volvería sola, había cambiado su actitud 180 grados. Se acercó, me tomó la mano, y dijo con voz llena de arrepentimiento: «Ana, hija, me equivoqué, te pido perdón. No fui buena contigo, no tuve tacto. Por favor, perdónanos a mí y a Carlos. Dale una oportunidad. Él es un insensato, habla sin pensar, no se lo tengas en cuenta». Carlos también inclinó la cabeza, murmurando: «Lo siento, Ana. Me equivoqué. Por favor, no te divorcies. Si quieres, nos vamos a vivir a un piso de alquiler, ¿vale? No dejaré que sufras más». Al ver su actitud, me sentí a la vez sorprendida y escéptica. El cambio era demasiado repentino, pero recordando el consejo de mi madre, decidí darles una oportunidad. «No me voy a divorciar», dije, con voz todavía fría. «Pero tengo una condición. Nos iremos a vivir solos. Mis padres nos comprarán un piso, pero ese piso estará únicamente a mi nombre». Mi declaración dejó a los 3 miembros de la familia de Carlos atónitos. Un silencio tenso se apoderó de la habitación. Sabía que esta era la verdadera prueba. Mi frase, «el piso estará únicamente a mi nombre», fue como una pedrada lanzada a un estanque en calma. Los 3 se quedaron petrificados.
Pude ver claramente el cálculo rápido en los ojos de mi suegra, la confusión en el rostro de Carlos y la sorpresa en el de Javier, mi suegro. El silencio se prolongó, volviéndose asfixiante. Mi padre, de brazos cruzados, parecía un juez esperando la respuesta del acusado. Mi madre, serena como siempre, me acariciaba suavemente la espalda para tranquilizarme. Finalmente fue Carmen, mi suegra, quien rompió el silencio. Esbozó una sonrisa algo forzada y con una dulzura increíble, dijo: «Ay, por Dios, pensaba que era algo más grave. Eso es una tontería, hija. Si el piso te lo regalan tus padres, es lógico que esté a tu nombre. Vosotros dos sois uno, da igual que esté a tu nombre o al de Carlos. Mientras os queráis y seáis felices juntos, nosotros estaremos encantados». Sus palabras sonaban razonables y conciliadoras, pero después del shock de la noche anterior, yo ya no era la chica ingenua y crédula de antes. Me di cuenta de que en sus palabras había un cálculo muy bien disimulado. Aceptó demasiado rápido, sospechosamente rápido. Carlos, al ver que su madre daba luz verde, se apresuró a secundarla. «Claro que sí, cariño. Es lo más justo que el piso esté a tu nombre. Con tal de que vuelvas conmigo, lo que tú decidas estará bien». Lo miré, intentando encontrar un atisbo de sinceridad en sus ojos. Pero todo lo que vi fue prisa, un deseo de zanjar el asunto cuanto antes. Para él, que el piso estuviera a mi nombre parecía menos importante que salvar el matrimonio o, más bien, que salvar a una esposa, y el considerable regalo de bodas que estaba por llegar. Permanecí en silencio, sin responder. Me giré hacia mi madre. Ella asintió levemente, indicándome que aceptara. Bueno, consideremos esto como el primer paso. El tiempo diría lo que pasaría después. De acuerdo, dije. Volveré con vosotros. Pero necesito tiempo para que mis padres encuentren un piso. Durante este tiempo, seguiré viviendo en vuestra casa, pero no podré encargarme de todas las comidas. Mi trabajo es muy exigente. ¿Podríais mamá y Laura ayudarme? Esta fue mi segunda prueba. Quería ver su reacción cuando les pidiera directamente que compartieran las tareas. El rostro de mi suegra mostró una fugaz expresión de disgusto, pero la ocultó rápidamente. «Claro que sí, hija. Tú preocúpate de tu trabajo. De la comida en casa ya nos encargamos tu cuñada y yo. Ya has trabajado bastante, mi nuera, así que volví con ellos». La vida después de eso experimentó algunos cambios. Mi suegra realmente entró en la cocina, aunque las comidas eran más sencillas y no tan elaboradas como las mías. Mi cuñada ya no se pasaba el día sentada y de vez en cuando ayudaba a limpiar las verduras o a lavar los platos. Carlos se mostró más atento conmigo. Me preguntaba si estaba cansada, si el trabajo era duro. Sin embargo, sentía una cierta artificialidad en todos esos cambios. Era como una obra de teatro bien montada en la que todos se esforzaban por interpretar su papel. De vez en cuando, todavía sorprendía a mi suegra con una mirada de descontento mientras estaba en la cocina. Todavía oía a mi cuñada quejarse a su madre de que las tareas del hogar eran responsabilidad de la cuñada, no suya, y Carlos. Su atención era superficial, como una obligación que debía cumplir. Aproximadamente un mes después, mi madre llamó para decirme que había encontrado un piso. Era un apartamento en una urbanización de lujo, de casi 100 metros cuadrados, en una zona nueva no muy lejos del centro. Estaba completamente amueblado, listo para entrar a vivir. Mi madre ya había arreglado todo el papeleo. La escritura de propiedad estaba a nombre único de Ana García. El día que recibí las llaves, mi suegra y mi cuñada insistieron en venir. Al entrar en el apartamento, no pudieron ocultar su asombro y admiración. «Dios mío, qué casa tan bonita, qué espaciosa y luminosa». Carmen recorrió el piso, pasando la mano por el sofá de cuero, con los ojos brillantes. Mi cuñada corrió al dormitorio principal, exclamando: «Esta habitación es preciosa, cuñada, y tiene balcón privado. Sería genial venir a dormir aquí con los niños». Hablaban y actuaban como si esta fuera también su casa. Carlos parecía muy feliz. Me abrazó y me susurró al oído: «Gracias a ti y a tus padres. Aquí empezaremos de nuevo y seremos muy felices». Miré su sonrisa, la expresión de júbilo de mi suegra y mi cuñada, y una vaga sensación de inquietud se apoderó de mí. ¿Sería mudarnos solos una verdadera escapatoria o simplemente abriría un nuevo campo de batalla? Una batalla en la que su objetivo no sería solo mi trabajo, sino también mi patrimonio. Quizás mi prueba no había hecho más que empezar. Las primeras semanas en el nuevo apartamento fueron un sueño. Carlos parecía haberse transformado en otra persona. Tomaba la iniciativa en la cocina, aprendiendo a preparar mis platos favoritos. Montó él mismo una estantería nueva en el despacho y se afanaba en limpiar la casa conmigo cada fin de semana. Íbamos juntos al supermercado, veíamos películas hasta tarde,
disfrutando de la privacidad y la dulzura de una pareja de recién casados de verdad. Estuve a punto de creer que mi decisión de dar una segunda oportunidad a nuestro matrimonio había sido la correcta. Pensé que, como decía mi madre, todos los conflictos anteriores se debían a los roces de la convivencia. Con nuestro propio espacio, nuestro amor había vuelto a florecer. Me permití ser feliz, confiar una vez más. Pero esa paz duró menos de lo que imaginaba. Las primeras grietas aparecieron después de solo 2 semanas, y vinieron de la mano de mi suegra, Carmen. Todo comenzó con llamadas telefónicas excesivamente atentas. Llamaba casi todos los días, a mí o a Carlos, para preguntar si ya habíamos comido o si necesitábamos que nos comprara algo. Al principio, pensé que era la preocupación normal de una madre, pero poco a poco me di cuenta de que era su forma de controlar e inmiscuirse en nuestra vida privada. Una noche, mientras veíamos la televisión después de cenar, sonó el timbre. Era Carmen. Traía un tupper con caldo casero. Pasaba por aquí después de mi paseo y os he traído un poco de caldo para que repongáis fuerzas. Últimamente te veo muy delgada, Ana, dijo con voz melosa, y entró en casa como si fuera la suya. No se limitó a dejar el caldo e irse. Se quedó. Dio una vuelta por toda la casa, desde el salón a la cocina, e incluso entró en nuestro dormitorio. Pasaba el dedo por los muebles, inspeccionando cada rincón. Esta nevera es demasiado grande para 2, gastáis mucha electricidad. ¿Por qué no colgáis una foto de la boda más grande en el salón para que luzca más? Las cortinas de este color son muy oscuras, hacen que la casa parezca triste. Comentarios aparentemente inofensivos, pero que me resultaban increíblemente molestos. Se comportaba como la dueña, y yo solo era una inquilina temporal en esta casa. El punto álgido llegó cuando, de pie en la entrada, miró la cerradura y se volvió hacia Carlos. Oye, Carlos, hacedme una copia de la llave, por si acaso. Así, si estáis de viaje o en el trabajo y pasa algo, un incendio o cualquier urgencia, puedo entrar a echar un vistazo. Es por vuestro bien. Antes de que yo pudiera reaccionar, Carlos respondió rápidamente. Claro, mamá. Mañana mismo te hago una copia. Tienes razón. Siempre es mejor que un adulto esté pendiente. Aceptó sin consultarme, como si yo no tuviera derecho a decidir nada en mi propia casa. No pude mantener la calma por más tiempo. De eso nada, Carlos dije, con voz firme. Esta casa es nuestro espacio privado. Las llaves solo deberíamos tenerlas nosotros 2. Si pasa algo, ya está la administración del edificio para encargarse. El ambiente en la habitación se tensó de inmediato. Carmen me miró, y su expresión ya no era dulce, sino que tenía un destello gélido. Carlos frunció el ceño. «Qué exagerada eres. Mamá solo quiere ayudarnos. ¿Es que no te fías de ella?», me recriminó. «No es cuestión de confianza», intenté explicar. «Es cuestión de privacidad. ¿Lo entiendes? ¿Privacidad? ¿Qué privacidad ni qué narices? Somos madre e hijo». «¿Qué tontería es esa de la privacidad?», gritó Carlos. La primera discusión en nuestra nueva casa había estallado, y todo por una llave. Carmen se fue en silencio, pero supe que no estaba contenta. Carlos estuvo enfadado toda la noche, sin dirigirme la palabra. Tumbada en nuestra cómoda cama, en el lujoso apartamento que estaba a mi nombre, me sentí completamente sola y desamparada. El muro llamado su familia seguía siendo demasiado sólido, y yo solo era una extraña intentando entrar en él en vano. Después del incidente de la llave, el ambiente entre Carlos y yo se volvió tenso. Ya no era tan alegre y hablador como los primeros días. Seguía cocinando y limpiando, pero como una máquina programada, sin entusiasmo. Sabía que, en su mente, yo me había convertido en una esposa difícil y desconsiderada. La intrusión de su familia en nuestra vida no se detuvo ahí. Se volvió cada vez más sutil y molesta. Esta vez la protagonista fue mi cuñada, Laura. Una tarde, al volver del trabajo, me encontré a sus 2 hijos, un niño y una niña, viendo dibujos animados y comiendo patatas fritas en mi salón. La casa estaba hecha un desastre, llena de juguetes. «Hola, tía Ana», me saludó el mayor educadamente. «¿Qué hacéis aquí? ¿Dónde está mamá?», pregunté sorprendida. «Mamá nos ha traído a jugar con el tío Carlos. Dice que tenía que ir a hacerse la manicura». Justo en ese momento, Carlos salió de la cocina con un plato de fruta cortada. «Los he recogido yo», dijo sonriendo. «Es que la casa está muy vacía solo con nosotros 2. Un poco de ruido de niños le da alegría». No supe qué decir. No veía la alegría por ninguna parte, solo el cansancio. Acababa de llegar del trabajo y lo único que quería era descansar en silencio, y ahora tenía que cuidar de 2 niños más. Pero no podía decirlo, por miedo a que Carlos volviera a acusarme de no querer a su familia. Esto se convirtió en la norma.
Casi todos los días, Laura nos dejaba a sus hijos durante unas horas con cualquier excusa. Una cita en el spa, una reunión de padres, un café con amigas. Mi casa se había convertido de facto en una guardería gratuita. No solo tenía que ocuparme de la comida para nosotros, sino también para mis dos sobrinos. Comían, lo ensuciaban todo, y era yo quien tenía que limpiar. El colmo de la molestia llegaba los fines de semana. En lugar de ser un tiempo para nosotros, nuestro apartamento se transformaba en el punto de encuentro de toda la familia de Carlos. El sábado por la mañana Javier y Carmen ya estaban allí. Poco después llegaba la familia de Laura. Venían con la mentalidad de estar en casa de su hijo y su hermano, sin la más mínima consideración de ser invitados. Carmen iba directamente a la cocina, abría la nevera para inspeccionarla, y luego comentaba: ¿por qué no compras unas costillas para hacer un guiso? A los niños les encanta. Javier ponía las noticias en la televisión a todo volumen. Laura, con total naturalidad, me pedía cosas. Ana, ¿me preparas un zumo de naranja? Oye, Ana, a mi hijo le apetecen unas galletas. ¿Tienes algo en la cocina? Y Carlos, mi marido, volvía a ser el de siempre. Se sentaba a ver la tele con su padre, jugaba con sus sobrinos y esperaba a que yo sirviera la comida. Cuando le pedía que me echara una mano, me ignoraba. Hazlo tú, estoy ocupado con los invitados. Cuando hay visita, hay que ser un buen anfitrión. Además, son de la familia. Son de la familia. Esa era la excusa que usaba para justificar todas las molestias que su familia me causaba. Me sentía como una asistenta de lujo, trabajando gratis en mi propia casa. Ese domingo por la noche, después de despedir a toda la tropa y ver la casa como un campo de batalla, no pude más. Me dejé caer en el sofá, sin ganas de limpiar. ¿A ti te parece que esto está bien?, le pregunté a Carlos con voz agotada. Claro que está bien. Un fin de semana en familia, todos juntos. ¿Qué tiene de malo?, respondió, sin apartar la vista del móvil. ¿Alegría? ¿Te parece alegre que yo me pase el día entero metida en la cocina? ¿Te parece alegre que nuestra privacidad sea invadida constantemente? Alcé la voz. Esta es nuestra casa, Carlos. No es un restaurante gratuito ni un parque de atracciones para toda tu familia. Carlos dejó el móvil. Su rostro se ensombreció. Ya estás empezando otra vez. ¿No puedes ser un poco más tolerante? Son mis padres, mi hermana. ¿Qué hay de malo en que vengan a visitar a su hijo y a su hermano? No hay nada de malo. Pero necesitan tener un mínimo de respeto por mí, la dueña de esta casa. Y tú deberías tener la responsabilidad de proteger la privacidad de nuestra pequeña familia. Estoy harto, gritó Carlos. No quiero tener que escuchar tus quejas por estas tonterías todos los días. La discusión terminó en un silencio pesado. El sueño de un nuevo hogar se había hecho añicos. Me di cuenta de que el problema no era vivir juntos o separados. El problema era mi propio marido y la mentalidad profundamente arraigada en toda su familia. La nuera está para servir y su familia siempre será la máxima prioridad. Después de la discusión sobre los invitados no deseados, la relación entre Carlos y yo entró en una fase de guerra fría. Hablábamos menos. La dulzura y la atención de antes habían desaparecido por completo. Él había vuelto a ser el marido machista y desconsiderado de siempre. Yo, por mi parte, dejé de intentar complacerlo a él o a su familia. Me daba igual. Cuando venían los fines de semana, cocinaba platos sencillos. Si exigían algo, los ignoraba. El ambiente familiar se volvió tenso, pero al menos ya no me sentía como una tonta a la que estaban utilizando. Pero fui demasiado ingenua al pensar que las molestias se detendrían ahí. Cuando ya no pudieron explotar mi trabajo tan fácilmente, cambiaron de objetivo a algo mucho más tangible: el dinero. Todo comenzó con una llamada de Carmen a Carlos. Esa noche, mientras él veía un partido de fútbol, recibió la llamada. Vi cómo su expresión cambiaba de alegría a preocupación y luego a pánico. Se fue rápidamente al balcón para hablar, evitándome deliberadamente. Un rato después, entró con cara seria. Se sentó a mi lado y apagó la televisión. Ana, tengo que hablar contigo. Mi intuición de mujer me dijo que algo malo pasaba. ¿Qué ocurre, Carlos? Acaba de llamar mamá, tartamudeo. Dice que ha ido al médico. Le han dicho que tiene un mioma y que tienen que operarla de urgencia. La operación es bastante cara. Me quedé helada. ¿Carmen enferma? ¿Tan de repente? Si el fin de semana anterior había estado en casa, tan sana y gritando a sus nietos. ¿En qué hospital ha sido? ¿Cuál es la situación exacta? Si quieres, mañana pido el día libre y la llevamos a un hospital más grande para una segunda opinión, para estar seguros. Por el dinero no te preocupes, yo me encargo, dije de inmediato. Aunque no me cayera bien, seguía siendo mi suegra. Al oír que estaba gravemente enferma,
No pude evitar preocuparme. Mi reacción pareció pillar a Carlos por sorpresa. Se mostró nervioso y confuso. No hace falta, cariño. Ha ido a la consulta privada de un médico amigo. Es muy bueno. Mamá no quiere armar un escándalo. No quiere preocuparte. Dice que solo necesita unos 2.000 euros para una pequeña intervención. Me miró y fue al grano. ¿Podrías prestarme ese dinero de la libreta de ahorros que te dio tu madre en la boda? Te lo devolveré en cuanto pueda. 2.000 euros. Una clínica privada, un médico amigo, no querer armar un escándalo. Todos esos detalles juntos despertaron mis sospechas. Si la enfermedad era tan grave, ¿por qué no ir a un hospital público de referencia? ¿Por qué tanto secretismo? Carlos le miré directamente a los ojos. Si mamá está realmente enferma, estoy dispuesta a gastar mucho más que eso para que se cure. Pero necesito saberlo todo con claridad. Dame el nombre y la dirección de la clínica, y mañana por la mañana iré a informarme. Mi propuesta, completamente razonable, hizo que Carlos se enfadara. Ya estás otra vez con tus sospechas. ¿No te crees que mi madre está enferma? ¿Acaso sigues siendo la nuera de esta casa? ¿O es que para ti toda mi familia son unos estafadores? Yo no he dicho eso, alcé la voz. Pero es una cantidad importante de dinero, y lo que es más importante es la salud de tu madre. Tenemos que ser cuidadosos. ¿Por qué te enfadas cuando quiero aclarar las cosas? Basta ya. Carlos se levantó de un salto. No voy a hablar más contigo. Eres demasiado calculadora y egoísta. Como a mi madre le pase algo, no te lo perdonaré jamás. Se fue a la habitación y cerró la puerta de un portazo. Me quedé sola en el salón, sintiéndome confundida y herida. No solo no agradeció mi preocupación, sino que se volvió contra mí. Estaba claro que algo turbio estaba pasando. 2 días después, no volví a oír a Carlos mencionar el dinero. Pensé que quizás lo habría conseguido por su cuenta. Pero me equivocaba. Ese día fui al banco a sacar dinero para pagar unas facturas. Cuando el empleado me dio el extracto de la cuenta común que teníamos para los gastos del día a día, me quedé petrificada. Todos nuestros pequeños ahorros, algo más de 1.200 euros, habían sido retirados por completo hacía 2 días. Y la persona que los había sacado no era otra que Carlos. Había sacado el dinero a escondidas, sin decirme una sola palabra. Esa traición me dolió más que todos sus insultos. Había empezado a actuar a mis espaldas, por el bien de su familia. La sensación de traición me carcomió durante días. No le pregunté a Carlos por los 1.200 euros. Sabía que sería inútil. Volvería a usar la excusa de la enfermedad de su madre y me llamaría calculadora. Guardé silencio, pero ese silencio fue un muro de hielo que nos separó aún más. Me prometí a mí misma ser más cuidadosa con mis bienes, especialmente con la libreta de ahorros de mi madre. Mi trabajo entró en la recta final del año. Tenía una presentación crucial ante la dirección y los socios, que decidiría un proyecto muy importante para la empresa. Había pasado semanas preparándola, trasnochando para perfeccionar cada diapositiva, cada cifra. La noche anterior a la presentación, organicé cuidadosamente todos los documentos, borradores y el ordenador portátil con la presentación en mi escritorio del dormitorio. Le había explicado a Carlos la importancia de la reunión y le pedí que no tocara nada. A la mañana siguiente, salí de casa temprano para ir a la oficina y dar los últimos retoques. Todo parecía ir bien, pero una pesadilla me estaba esperando. Justo antes de la reunión, mientras revisaba los documentos, me di cuenta de que había olvidado en casa una carpeta con estadísticas clave. Llamé a Carlos frenéticamente, pero no contestó. Sin otra opción, tuve que coger un taxi y volver a casa a toda prisa. Cuando abrí la puerta de mi apartamento, la primera imagen que vi me dejó atónita. Mi suegra Carmen estaba en mi casa. Estaba limpiando mi escritorio en nuestro dormitorio. «Ah, ¿has vuelto?», levantó la vista, con una sonrisa inocente. Me dio la llave Carlos. Pasaba por aquí y subí a ver qué tal estabais. Vi la casa un poco desordenada y me puse a limpiar un poco. La llave. Así que finalmente le había dado la llave de casa a su madre a mis espaldas. La ira me invadió, pero intenté contenerme. Mis ojos recorrieron el escritorio. Era un desastre. La pila de papeles que yo había ordenado meticulosamente era ahora un caos. Y lo peor de todo, mi ordenador portátil estaba allí, con la pantalla en negro, y al lado, un vaso de agua volcado. El portátil. Mamá, aquel hasjejo. Mi voz temblaba. Estaba limpiando la mesa y le di un golpe sin querer al vaso. No creo que sea nada. Con secarlo funcionará, dijo, con una naturalidad pasmosa. Corrí hacia el portátil e intenté encenderlo. Imposible. Estaba completamente muerto. Toda mi presentación, todos los datos, todo mi esfuerzo de semanas,
Todo se había esfumado por culpa de su ayuda. La rabia, la frustración y la impotencia llegaron a su punto máximo. No podía soportarlo más. Me giré hacia ella y grité: ¿Quién le ha permitido entrar en mi casa? ¿Quién le ha permitido tocar mis cosas? Carmen pareció sorprendida por mi reacción. Empezó con su habitual cantinela. Pero si solo tenía buena intención. Solo quería ayudar a mi nuera para que no tuviera tanto trabajo. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu suegra? En ese momento, Carlos llegó del trabajo. Al vernos a su madre y a mí en plena tensión, corrió hacia nosotras. Escuchó a su madre contar entre sollozos que solo quería ayudar y que yo la había insultado. Sin pensarlo 2 veces, se volvió hacia mí para criticarme. Mamá solo quería ayudar. ¿Por qué tienes que montar este escándalo? Si el ordenador se ha roto, se compra otro. No tenías por qué hacerle pasar este mal rato a mi madre. ¿Comprar otro? Reí, una risa histérica. ¿Sabes que todo mi proyecto estaba ahí dentro? ¿Sabes que tú y tu madre acabáis de arruinar mi carrera? ¡Es solo un trabajo! ¡Tienes una familia!, gritó él. ¿Familia? Lo miré a él, luego a su madre. Miré la llave plateada que ella sostenía en la mano. La llave que mi marido le había dado para que invadiera mi vida a su antojo. De repente me sentí extrañamente tranquila. Todas mis emociones habían muerto. Tienes razón, dije, con una voz fría como el hielo. Si algo se rompe, se reemplaza por algo nuevo. Soy el portátil roto. Igual que un matrimonio roto. Ya no tiene arreglo. Fui directamente al dormitorio y cerré la puerta con llave, ignorando los gritos y los golpes furiosos de Carlos desde fuera. Esta guerra había terminado para mí. Era hora de ponerle fin. Cerré la puerta de la habitación con llave. Los golpes de Carlos, sus gritos de rabia, los sollozos teatrales de Carmen, todo me llegaba desde fuera como ecos de otro mundo. No escuchaba, ni quería escuchar. No lloré. La frustración había llegado a su punto más alto, y al pasar, solo dejó un vacío y una frialdad mental inusual. Me senté en la oscuridad, mirando por la ventana las luces parpadeantes de la ciudad. ¿En qué me había equivocado? Me equivoqué al creer tan fácilmente en sus promesas. Me equivoqué al pensar que la paciencia y el sacrificio me ganarían el respeto. Me equivoqué al creer que vivir solo solucionaría todo, sin entender que el problema de raíz eran ellos, su mentalidad egoísta y machista profundamente arraigada. No necesitaban una esposa o una nuera, necesitaban una sirvienta obediente, y si se presentaba la ocasión, una fuente de ingresos. Los golpes en la puerta cesaron, reemplazados por el sonido de una discusión y luego por pasos que se alejaban. Debían de haberse cansado. Sabía que pensaban que solo era una rabieta, que a la mañana siguiente, cuando se me pasara el enfado, abriría la puerta y todo volvería a la normalidad. Pero se equivocaban. Esa noche no dormí. Cuando la casa se sumió en el silencio, encendí la luz y abrí el armario. No cogí mucha ropa, solo un par de trajes para la oficina y mis artículos de aseo más necesarios. Lo que necesitaba coger era mucho más importante. Abrí la pequeña caja fuerte del armario y saqué la escritura del piso, la libreta de ahorros que me dio mi madre, el pasaporte y todos mis documentos importantes. Lo guardé todo cuidadosamente en otro bolso. Esa era mi garantía, mi vía de escape. No permitiría que nadie me lo arrebatara. Casi al amanecer, cuando el cielo empezaba a clarear, oí los ronquidos de Carlos desde el salón. Debía de haberse quedado dormido allí. Abrí la puerta con cuidado y salí de puntillas. Estaba acurrucado en el sofá. Y a su lado, su madre dormitaba en un sillón. Probablemente se había quedado para vigilarme. Los miré sin una pizca de compasión. Fui al escritorio, donde aún yacía el portátil roto. Lo coloqué en el centro de la mesa. A su lado puse nuestro álbum de fotos de la boda. A un lado el principio, al otro, el final. Un mensaje sin palabras, pero más contundente que cualquier insulto. Luego, me fui en silencio. No fui a casa de mis padres. Sabía que si iba allí, me buscarían. Volverían a llorar, a suplicar, a presionar a mis padres. Necesitaba un lugar tranquilo, una base desde la que planificar mi siguiente paso. Cogí un taxi y fui directamente a un hotel en el centro de la ciudad. Una vez en la habitación, cerré la puerta con llave y por fin me sentí segura. De pie junto a la ventana, observé el ajetreado tráfico de un nuevo día que comenzaba. Sabía que una nueva batalla, la batalla legal, estaba a punto de empezar, y esta vez no habría concesiones. Carlos se despertó en el sofá, con el cuello y la espalda doloridos. El recuerdo de la discusión de la noche anterior le hizo fruncir el ceño con fastidio. Las mujeres solo sirven para enfadarse, murmuró. Pensaba que Ana seguía durmiendo en la habitación y que esa mañana tendría que ser él quien se disculpara. Pero al entrar en el dormitorio lo encontró vacío.
La cama estaba hecha, el armario entreabierto, y faltaban algunos de sus trajes habituales. El corazón de Carlos empezó a latir con fuerza. Corrió al salón y vio a su madre aún dormitando. Sobre la mesa, el portátil roto y el álbum de bodas parecían un desafío. Llamó a Ana a toda prisa. El teléfono sonaba, pero nadie contestaba. Llamó 5, 10 veces. Solo el silencio como respuesta. «Mamá, despierta. Se ha ido». Carlos acudió a su madre, con la voz llena de pánico. Carmen se despertó aturdida. «¿Qué? ¿A dónde va a ir? Seguramente a casa de sus padres a quejarse. Déjala, ya volverá». «No, no contesta el teléfono», dijo Carlos, señalando el cajón donde sabía que Ana guardaba los documentos. «Se ha llevado todos los papeles, la escritura del piso, la libreta de ahorros, se lo ha llevado todo». Al oír las palabras escritura del piso, Carmen se levantó de un salto. El sueño se desvaneció, reemplazado por un pánico real. Corrió al dormitorio, rebuscó por todas partes y confirmó que su hijo decía la verdad. «Dios mío, qué desastre. ¿Pretende quedarse con todo y abandonarnos?», gritó. Laura, la cuñada que acababa de enterarse, llegó corriendo. Al oír la historia, también entró en pánico. «Estamos perdidos. El piso está solo a su nombre. Si ahora pide el divorcio, ¿nos quedaremos en la calle?». Su miedo no era por el matrimonio roto de Carlos, ni por el dolor de Ana. Su miedo provenía del riesgo de perder la propiedad que siempre habían considerado suya. «De ninguna manera», gruñó Carmen. «No podemos dejar que haga lo que le dé la gana. Tenemos que ir a casa de sus padres ahora mismo. Vamos a montar un buen escándalo. Me pondré a llorar y a suplicar, a ver si se atreven a dejar que su hija cometa la indecencia de abandonar a su marido y quedarse con todo». Dicho y hecho. Los tres, con caras de víctimas preparadas, se dirigieron a casa de mis padres, listos para representar su drama. Pero cuando se abrió la puerta, quien los recibió no fui yo, sino mi madre. Los miró con una frialdad que no dejaba lugar a dudas. «Buenos días. ¿Buscan a mi hija?». «Señora, tiene que ayudarnos», comenzó a sollozar Carmen. «Ana se ha ido de casa esta mañana, enfadada. Estamos muy preocupados». Mi madre sonrió con desdén. «Ella no está aquí. Y creo que ya no necesitan buscarla». Hizo una pausa y luego pronunció una frase que los dejó helados. «Si quieren hablar de algo, a partir de ahora, hablen con mi abogada». «¿Abogada?». La palabra sonó como un trueno. Se miraron entre sí y sus rostros pasaron del pánico al terror. Comprendieron que el juego del victimismo y las lágrimas ya no funcionaba. Su presa no solo había desaparecido, sino que se estaba armando para contraatacar. Desde la habitación del hotel, llamé a mi madre. Le conté mi plan y que lo primero que quería hacer era encontrar una buena abogada. Mi madre me apoyó por completo. «Haces muy bien, hija. Para tratar con esa gente, hay que usar la ley. Tengo una amiga que trabaja en un despacho de abogados muy prestigioso. La llamaré ahora mismo». Esa tarde, mi madre y yo nos reunimos en un elegante despacho de abogados en el centro de Madrid. Nos recibió la abogada Leticia, una mujer de unos 40 años, con una mirada aguda y un aire muy profesional. Me senté frente a ella y le conté con calma toda mi historia. Desde el primer día como nuera, las comidas agotadoras, la frase mortal de Carlos, hasta el incidente de la llave y el portátil roto. Le mostré el extracto bancario donde se veía claramente la retirada de los 1.200 euros que hizo Carlos. Leticia escuchó atentamente, tomando notas de vez en cuando. Cuando terminé, me miró con comprensión, pero con profesionalidad. Ana dijo: «Antes de nada, lamento mucho por lo que has tenido que pasar. Desde el punto de vista legal, estás en una posición muy ventajosa». Comenzó a analizar la situación. Primero, la propiedad. El apartamento es un bien que tus padres te donaron exclusivamente a ti durante el matrimonio, y la escritura está solo a tu nombre. Según la ley, es un bien privativo tuyo. Carlos no tiene absolutamente ningún derecho sobre esa casa. Segundo, el motivo del divorcio. Puedes solicitar el divorcio unilateral por la existencia de conflictos graves y continuos que hacen imposible la convivencia. Las acciones de Carlos y su familia, como obligarte a servirles, menospreciar tu valor, sacar dinero a escondidas y, el colmo, que tu suegra entrara en tu casa y destruyera una herramienta de trabajo fundamental. Todo ello puede considerarse maltrato psicológico y económico. Podemos exigirle una indemnización por los daños del portátil y la devolución del dinero que retiró. Al escuchar el análisis claro y conciso de Leticia, me sentí más segura y fuerte que nunca. Ya no era una esposa fracasada y sumisa. Era una ciudadana buscando justicia para sí misma. «¿Qué debo hacer ahora?», pregunté. «Lo primero y más importante», dijo Leticia, «es cortar toda comunicación directa con ellos. No respondas a sus llamadas ni a sus mensajes.
A partir de ahora, toda la comunicación se hará a través de nuestro despacho. Esto te evitará presiones y acoso innecesarios, y les demostrará tu determinación y seriedad. Me miró y continuó. Redactaremos un burofax oficial para enviárselo a Carlos. En él, le notificaremos que soy tu representante legal en el proceso de divorcio, y le exigiremos que él y su familia cesen cualquier acto de acoso hacia ti. Será el primer disparo. Al salir del despacho de la abogada, me sentí como si me hubieran quitado una losa de encima. Tenía una aliada fuerte y experta. Ya no estaba sola en esta lucha. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba preparada. El burofax del despacho de abogados, con su sello oficial y su lenguaje legal contundente, llegó a manos de Carlos. Fue como un jarro de agua fría que rompió la ilusión de su familia de que podrían usar el sentimentalismo y la presión para hacerme volver. El pánico se apoderó de la casa. Leyeron la carta una y otra vez, sin poder creer que yo hubiera actuado de una forma tan decidida y profesional. Carmen se derrumbó en una silla, sin fuerzas. Laura caminaba de un lado a otro, pálida como un fantasma. Carlos, desesperado, se arrancaba los pelos mientras llamaba a mi número una y otra vez, solo para escuchar el tono de llamada sin fin. Cuando las súplicas y los halagos dejaron de funcionar, su verdadera naturaleza salió a la luz. Carmen, después de un rato de reflexión, decidió jugar una carta diferente, una carta más sucia y desesperada. Si ella no nos da una salida, nosotros tampoco le guardaremos las apariencias, dijo con voz rencorosa. Vamos a contarle a todo el mundo su verdadera cara. Una nuera insolente, que desprecia a la familia de su marido, que en cuanto tuvo una casa bonita, abandonó a su esposo. Iremos a su empresa y a la de Carlos. Se lo contaremos a todos, a ver si le queda cara para mirar a la gente. Pensaban que la presión social y la vergüenza me harían retroceder. Era una táctica anticuada y cruel, pero en su desesperación era a lo único que podían aferrarse. A la mañana siguiente, Carmen y Laura realmente se presentaron en mi empresa. No pudieron entrar, así que se quedaron en el vestíbulo y comenzaron su espectáculo. Carmen lloraba desconsoladamente, contando cómo estaba enferma y su nuera ni se preocupaba por ella. Laura gritaba que yo era una interesada, que en cuanto tuve una casa nueva, había despreciado a mi marido y le había pedido el divorcio. Armaron un escándalo deliberadamente para atraer la atención de los empleados del edificio. La noticia llegó rápidamente a oídos de mi jefe de departamento. Me llamó a su despacho. Con cara de preocupación. Ana, me dicen en recepción que hay 2 mujeres abajo que dicen ser tu suegra y tu cuñada y que están montando un escándalo. ¿Qué está pasando? Respiré hondo y le conté a mi jefe, de forma concisa, mi situación y que esto era un acto de acoso por parte de la familia de mi exmarido. No olvidé mencionar que mi abogada se estaba encargando de todo. Mi jefe, que ya sabía lo del portátil roto y la presentación perdida, se mostró increíblemente comprensivo. Entendido, dijo con firmeza. No te preocupes. Este es tu asunto personal, pero están alterando el ambiente de trabajo de la empresa. Haré que nuestro departamento de seguridad y el equipo legal se encarguen de ellas. Me miró y añadió algo que agradecí enormemente. La empresa está de tu parte. Si necesitas cualquier tipo de apoyo, no dudes en decírmelo. La jugada desesperada de mi familia política no solo no me hundió, sino que le salió completamente al revés. Solo sirvió para mostrar su verdadera cara y para que yo recibiera aún más simpatía y apoyo de la gente a mi alrededor. Esta guerra la habían perdido desde el momento en que recurrieron a tácticas tan viles. La actuación de Carmen y Laura en el vestíbulo de mi empresa no solo fracasó, sino que desencadenó un efecto dominó que nunca previeron. En mi empresa, la historia se extendió rápidamente por los chats internos, pero nadie me criticó. Al contrario, recibí innumerables mensajes de apoyo y ánimo de mis compañeros. No me veían como una nuera desagradecida, sino como la víctima de una familia política anticuada y abusiva. La imagen de una mujer independiente y con carrera, acosada por su familia política en su propio lugar de trabajo, despertó la indignación y la simpatía de todos, especialmente de mis compañeras. Sin quererlo, el drama de mi suegra me había convertido en un símbolo de resiliencia. Pero en la empresa de Carlos, las cosas fueron muy diferentes. Su lugar de trabajo era una administración pública, un entorno donde los valores tradicionales y la estabilidad familiar se valoran mucho. El rumor de que su familia había ido a la empresa de su mujer a exigir justicia llegó rápidamente a oídos de sus colegas. Pero en lugar de simpatía, lo miraron con otros ojos. Empezaron los susurros. He oído que su mujer le ha pedido el divorcio. No sabe controlar a su esposa y ahora tiene problemas familiares que afectan al grupo. ¿Qué clase de hombre deja que su madre y su hermana le solucionen sus problemas? ¡Qué cobarde! Unos días después, el jefe de Carlos lo llamó a su despacho. El jefe,
Un hombre a punto de jubilarse lo miró con preocupación. Carlos, ¿tienes algún problema en casa últimamente? Oigo muchos rumores por la oficina. Eres un funcionario de esta entidad. Debes cuidar tu imagen y no permitir que tus asuntos personales afecten a la reputación del departamento. Vete a casa y soluciona tus problemas de puertas para adentro. Carlos salió del despacho de su jefe con la cara desencajada. La presión del trabajo, las críticas de sus compañeros, todo se le vino encima. Volvió a casa furioso y descargó toda su ira contra su madre y su hermana. «Mirad lo que habéis hecho. Me habéis hecho quedar en ridículo en el trabajo. ¿Estáis contentas?», gritó. Carmen y Laura no se quedaron calladas. «La culpa es tuya por ser un blando. Por no saber educar a tu mujer, por eso se te ha subido a la cabeza. ¿Y ahora vienes a culparnos a nosotras?». La familia, que ya tenía grietas, comenzó a desmoronarse desde dentro. El sólido muro que habían construido se estaba derrumbando por culpa de sus propios constructores. Mientras tanto, recibí una llamada de mi abogada, Leticia. «Ana, ya tenemos la ventaja en la opinión pública. Ahora es el momento de dar el golpe definitivo en el terreno económico», dijo con voz firme. «Nuestro despacho enviará un requerimiento oficial exigiendo a Carlos la devolución íntegra de los 1.200 euros que retiró de la cuenta común, además de una indemnización por el coste total del portátil dañado. Le daremos un plazo concreto para que lo haga. Si no cumple, llevaremos el asunto a los tribunales como un acto de apropiación indebida». Acepté sin dudarlo. La batalla tenía que llegar a su fin. Lo que era mío, lo recuperaría. Y por el daño que me habían causado, tendrían que pagar. El requerimiento del despacho de abogados, con sus cifras y cláusulas claras, llegó a casa de Carlos como una bomba de relojería. Al leerlo, se quedó paralizado. 1.200 euros en efectivo, más casi 1.000 de indemnización por el portátil. Casi 2.200 euros. Una cantidad no muy grande para mi familia, pero un problema enorme para él. Corrió a buscar a su madre, desesperado. «Mamá, ¿y ahora qué? Tu nuera me ha enviado a sus abogados para reclamarme el dinero. Dijiste que estabas enferma y que lo necesitabas. Pues ahora dame el dinero para devolvérselo». Al oír la palabra dinero, el rostro de Carmen cambió. «¿Dinero? ¿De dónde voy a sacar yo dinero? Yo no estaba enferma. Lo dije para ponerla a prueba». «¿Ponerla a prueba?», gritó Carlos. «Por tu prueba ahora tengo una deuda de casi 2.200 euros. Si tú no tienes el dinero, ¿qué hay de Laura? El otro día le presté 500 euros, ¿no?». Se giró hacia Laura, que estaba sentada en silencio. Ella se sobresaltó. «Ese dinero se lo di a mi marido para pagar una deuda del negocio. Ahora no tengo de dónde sacarlo para devolvértelo». En ese momento, toda su red de mentiras se vino abajo. Carlos no había usado los 1.200 euros para la enfermedad de su madre. Había usado una parte para pagar una deuda personal y otra parte se la había prestado a su hermana. Todo a mis espaldas. Sois unos estafadores», gritó Carlos impotente. «Me habéis metido en este lío». La discusión familiar se volvió cada vez más agria. Se culparon unos a otros, señalándose por su propia codicia y estupidez. Mientras tanto, mi vida estaba entrando en una nueva fase muy positiva. En la empresa, al ver que había resuelto mis problemas familiares y recuperado el ánimo, mi jefe me confió la dirección de un nuevo proyecto, aún más grande que el anterior. Mi carrera, lejos de verse afectada, despegaba. El contraste entre mi vida y su situación hacía que su tragedia familiar fuera aún más amarga. Incapaz de conseguir el dinero y acorralado por el plazo de los abogados, Carlos cometió una última estupidez. Fue hasta mi edificio, se quedó abajo en la calle y me llamó por teléfono sin parar. No contesté. Entonces subió hasta mi puerta y empezó a aporrearla y a gritar mi nombre, suplicando que abriera para hablar. Yo, tranquilamente, lo observé por la mirilla. Vi su aspecto patético y desesperado. No abrí. En su lugar, saqué el móvil y grabé toda la escena. Sus gritos, los golpes en la puerta, las molestias a los vecinos. Luego, le envié el video directamente a Leticia. «Tenemos más pruebas de acoso, abogada», le escribí. Carlos no sabía que cada uno de sus actos desesperados me estaba proporcionando más munición para poner fin a este matrimonio de la forma más rápida posible. Tras fracasar en su intento de suplicarme, Carlos volvió a casa como un alma en pena. La casa, ya de por sí tensa, se volvió aún más sombría. Se sentaron mirándose unos a otros, sin decir nada, solo suspiros y miradas de reproche. Habían creado un desastre juntos, y ahora nadie sabía cómo solucionarlo. Y en ese momento, el hombre más silencioso de la casa, Javier, mi suegro, cuya existencia casi había olvidado en medio de los conflictos, habló por primera vez. Sentado en su vieja silla de madera, dio una calada a su cigarro y exhaló el humo,
denso como sus propios pensamientos. Miró a su esposa, a su hijo y a su hija, y con una voz ronca pero firme, dijo: «Ya basta». Todos se sobresaltaron. «Mirad en qué habéis convertido esta casa». Golpeó la mesa con fuerza, un gesto que nunca antes había hecho. Tú, dijo mirando a su mujer, toda tu vida calculando, comparando, malmetiendo a tus hijos. ¿Alguna vez has querido de verdad a tu nuera? ¿O solo la veías como una criada y una fuente de dinero? Tus problemas de estómago son reales, pero ¿crees que no sé cuántas veces has exagerado el dolor para no hacer nada en casa? Carmen se puso pálida, tartamudeando. «Javier, ¿qué dices?» Y tú, Laura señaló a su hija. «Te casaste, ya eres de otra familia. En lugar de cuidar de tu propia casa, vienes aquí todos los días a comer de gorra, a sacarle el dinero a tu hermano y a envenenar a tu cuñada. ¿No te da vergüenza?» Finalmente se giró hacia Carlos. Su mirada era una mezcla de ira y una decepción infinita. «¿Y tú?» «Nunca pensé que fueras un hombre tan cobarde. Dejas que tu madre y tu hermana te manipulen, no eres capaz de proteger a tu mujer y encima te unes a ellas para criticarla y aprovecharte de ella. ¿Acaso eres un hombre?» La ira de Javier fue como un huracán que barrió toda la falsedad. Dejó a todos atónitos. «Os lo digo yo», gritó. «Ana era una buena nuera. Esta familia no tuvo la suerte de merecerla. Habéis destrozado la familia de mi hijo por vuestra codicia y vuestra estupidez». Dicho esto, se levantó, se fue a su habitación y cerró la puerta de un portazo. Su rebelión creó una brecha insalvable. Laura, viendo que la situación era insostenible, buscó una excusa y se fue con sus hijos, cortando casi por completo el contacto a partir de entonces. Carmen se quedó paralizada, desenmascarada por su marido por primera vez en su vida, y Carlos se derrumbó, con la cabeza entre las manos. Se dio cuenta de que lo había perdido todo: su esposa, su familia, su honor, y todo por haber obedecido ciegamente a su madre. Esa noche, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé, pero contesté. «Diga». «Ana, soy yo, tu suegro». La voz de Javier sonaba cansada y avergonzada. Guardé silencio. «Ana», lo siento, dijo, con sinceridad. «La culpa es de mi familia. No he sido un buen suegro, no hablé cuando debía. Carlos es un insensato, hija. No te llamo para que lo perdones. Solo espero que a partir de ahora tengas una vida buena y feliz. Te lo mereces». Al colgar, sentí una extraña ligereza. Esa disculpa, venida de la persona que menos esperaba, me dio una especie de liberación emocional. La batalla legal continuaba, pero la guerra en mi alma parecía haber llegado a su fin. El juicio de divorcio se celebró una mañana de finales de junio. El cielo estaba despejado y el sol brillaba, en claro contraste con el ambiente solemne y frío de la sala. Llegué con mi abogada, Leticia. Llevaba un elegante traje de chaqueta color beige y el pelo recogido. Estaba completamente tranquila y segura de mí misma. En el banco de enfrente estaba Carlos. Parecía demacrado y abatido, con el pelo revuelto y ojeras. Estaba solo. Ni Carmen ni Laura habían venido. Probablemente no tenían el valor ni la cara para enfrentarse a mí. En la fila de atrás, vi la figura familiar de Javier, sentado en silencio en un rincón. La vista fue rápida y profesional, sin las discusiones ni los dramas que había imaginado. Leticia presentó el caso de forma clara y lógica. Aportó pruebas del conflicto insuperable, de la falta de responsabilidad de Carlos, de la retirada de dinero de la cuenta común y el video de su acoso en mi casa. Todo era irrefutable. Cuando el juez se dirigió a Carlos y le preguntó: ¿tiene algo que alegar a lo expuesto por la demandante? ¿Está de acuerdo con el divorcio? Él levantó la cabeza y me miró. En sus ojos ya no había ira ni reproche, solo un cansancio y un arrepentimiento infinitos. Me miró como si me viera por primera vez, no como su esposa o su nuera, sino como la mujer fuerte e independiente que había perdido. Respiró hondo y dijo con voz ronca: «No tengo nada que alegar. Estoy de acuerdo con el divorcio. Toda la culpa ha sido mía. Aceptó todas mis peticiones, desde la devolución del dinero hasta la indemnización por los daños». El juez golpeó el mazo y declaró: «Se concede el divorcio». El sonido seco y definitivo puso fin a mi tormentoso matrimonio. Todo el proceso legal había terminado. Salí de la sala con Leticia, caminando hacia la brillante luz del sol. Respiré hondo, sintiendo en mi pecho una libertad que nunca antes había experimentado. Al pasar por el pasillo, vi a Javier de pie en un rincón. Me miró sin decir nada, solo asintió levemente con la cabeza. Un gesto de reconocimiento, de respeto y de disculpa silenciosa. Le devolví el gesto y me di la vuelta para marcharme.
El pasado, con todas sus personas y su dolor, por fin se había quedado atrás. Una nueva vida me esperaba. Con la sentencia de divorcio en la mano, salí del juzgado en una tarde soleada. Por primera vez en más de 2 años, sentí que podía respirar a pleno pulmón. La carga invisible que había llevado sobre mis hombros durante tanto tiempo finalmente había desaparecido. Era libre. Volví a mi apartamento. Sin Carlos, sin invitados no deseados, sin críticas. La casa estaba extrañamente silenciosa, pero no era un silencio frío, era la quietud de la paz. Pasé la tarde reorganizando todo, guardando cualquier cosa que me recordara a él, colocando los muebles a mi gusto. La cocina, que una vez fue el epicentro del servicio y la frustración, se convirtió en mi propio espacio creativo. Unas semanas después, Leticia me informó de que Carlos había pagado la totalidad de la cantidad estipulada en la sentencia. Me enteré de que para conseguir el dinero, tuvo que vender la moto que tanto quería y pedirle un préstamo a su padre. El último vínculo económico entre nosotros se había roto limpiamente. Me sumergí en el trabajo con una energía renovada. Sin tener que correr a casa para preparar la cena, sin distracciones por asuntos triviales, me concentré por completo en mi carrera. Mi nuevo proyecto fue un éxito rotundo, consiguiendo un gran contrato para la empresa. Recibí una bonificación y un ascenso. Me di cuenta de que mi valor no residía en la cocina, sino en mi capacidad y mi esfuerzo. Empecé a retomar el contacto con viejos amigos a los que casi había olvidado durante mi matrimonio. Quedábamos para tomar café, ir al cine, ir de compras. Al escuchar mi historia, mis amigos sentían lástima por lo que había pasado, pero se alegraban por mí. Salir de esa casa ha sido lo mejor que te ha podido pasar, Ana, me dijo mi mejor amiga. Ahora, tienes que vivir para ti. Una tarde, hablando con amigos, a una se le ocurrió. Oye, cocinas de maravilla y haces unas fotos preciosas. ¿Por qué no pruebas a abrir un blog o un canal de YouTube de cocina? ¿Quién sabe? A lo mejor triunfas. Esa sugerencia resonó en mi cabeza como una idea brillante. Cocinar. Era mi pasión. Una pasión que en su día se convirtió en una obligación agotadora. Ahora, ¿por qué no podía convertirla en una fuente de alegría, una forma de compartir y expresarme? Decidí intentarlo. Llamé a mi blog de cocina La Cocina de Ana Paz. Paz, por la tranquilidad y la serenidad que quería sentir, y Ana, por mi nombre. Quería que mi cocina, a partir de ese momento, solo estuviera llena de alegría y calma. Empecé a compartir mis recetas favoritas, sin tener que adaptarme a los gustos de nadie más. Cocinaba para mí, presentaba los platos de forma atractiva y los fotografiaba con mi nueva cámara. La cocina, que fue el campo de batalla de guerras invisibles, se convirtió en mi estudio creativo. Además de las recetas, escribía pequeñas historias. Hablaba de mis recuerdos asociados a cada plato, de la alegría de hornear un pastel, de cómo la cocina me había ayudado a sanar mis heridas. No me recreaba en el pasado, solo me centraba en lo positivo y en la pasión. Sorprendentemente, mi blog empezó a ganar popularidad rápidamente. Las fotos atractivas, las recetas fáciles y las reflexiones sinceras conectaron con mucha gente. Empecé a recibir los primeros comentarios y mensajes. Gracias por la receta. Me ha salido buenísimo el pollo al ajillo. Leer tus posts me inspira mucho. Voy a volver a enamorarme de mi cocina, Ana. Eres muy fuerte y optimista. Te deseo lo mejor. Por primera vez sentí la alegría de cocinar para otros sin que fuera una obligación. Encontré una comunidad, gente con la misma pasión, que valoraba mi esfuerzo. De vez en cuando, me llegaban noticias de mi antigua familia política a través de conocidos comunes. Al parecer, después de mi marcha, el ambiente en su casa era muy tenso. Carlos tuvo que volver a vivir con sus padres. Sin mí, tenía que cocinar él o comer fuera. Su madre había vuelto a sus tradicionales dolores de estómago. Laura apenas los visitaba, ya que no había nadie para servirla. Escuchaba esas historias con total indiferencia. Mi decisión había sido, sin duda, la correcta. Un buen día, recibí un correo electrónico del editor de una conocida revista de gastronomía. Decían que estaban muy impresionados con la cocina de Ana Paz y me ofrecían colaborar escribiendo una pequeña sección mensual sobre cocina casera. Con el correo en la mano, no pude evitar sonreír. Mi pasión me estaba abriendo un nuevo camino, un reconocimiento que nunca me había atrevido a soñar. Escribir para la revista de gastronomía me abrió muchas puertas. Asistí a presentaciones de libros, a talleres de cocina, y fue en un taller de fotografía culinaria donde conocí a Mateo. Él era un fotógrafo freelance, especializado en fotografía para restaurantes y revistas. Era 5 años mayor que yo, con un aspecto amable, una sonrisa cálida y, sobre todo, una mirada llena de vida. Ese día, él era el profesor del taller. Hablaba de la luz, de la composición, de cómo dar vida a un plato a través del objetivo. Me cautivó su pasión y su profesionalidad. Después de la clase,
Se acercó a hablar conmigo. Hola, sigo tu blog, La Cocina de Ana Paz. Me encantan tus platos y tu forma de escribir. Es muy auténtica e inspiradora. Su cumplido me hizo sonrojar un poco. Hablamos un rato, y me di cuenta de que teníamos mucho en común, desde el amor por la comida hasta nuestra forma de ver la vida. Mateo era completamente diferente a Carlos. Me escuchaba con atención, preguntaba por mi trabajo con genuina curiosidad. No juzgaba ni imponía, solo mostraba respeto. Mantuvimos el contacto. A veces me escribía para comentar un plato que acababa de publicar o para darme algún truco de fotografía. Un fin de semana, me propuso algo. He visto que en tus últimas fotos la luz no es la mejor. Si no tienes planes este fin de semana, ¿te importa si me paso y te ayudo a hacer una sesión nueva? Considéralo mi pago por todas las recetas deliciosas que he aprendido de ti. Su propuesta fue encantadora y sutil. Era una ayuda, una colaboración, no un favor condescendiente. Acepté encantada. La sesión de fotos fue muy divertida. Trajo su equipo profesional, me enseñó a componer la escena, a encontrar el mejor ángulo. Trabajamos juntos. Reímos juntos en mi cocina. Por primera vez, otro hombre estaba en mi cocina. No para que le sirvieran, sino para crear conmigo. Después de ese día nos hicimos más cercanos. Me invitaba a tomar café, a descubrir nuevos restaurantes en la ciudad. A su lado, siempre me sentía tranquila y podía ser yo misma. Sabía que estaba empezando a sentir algo por él, pero todavía tenía mis reservas. La herida del pasado, aunque cerrada, había dejado una cicatriz invisible. Una noche, después de acompañarme a casa, Mateo no se fue de inmediato. Me miró con ternura. Ana, sé que has pasado por momentos difíciles y no quiero precipitarme, pero me gustas de verdad. ¿Me darías la oportunidad de conocerte en serio? No me cogió la mano ni me abrazó. Simplemente se quedó allí esperando mi respuesta con todo el respeto del mundo. Lo miré a sus ojos sinceros y mi corazón, después de tanto tiempo dormido, empezó a latir de nuevo. Sonreí, una sonrisa radiante. Sí. Decidí darme otra oportunidad de amar. Esta vez estaba segura de haber elegido bien. Un año después, La Cocina de Ana Paz se había convertido en uno de los blogs de gastronomía más queridos. Mi primer libro de cocina, una recopilación de mis mejores recetas e historias, acababa de publicarse con excelentes críticas. Mi carrera en la empresa seguía en ascenso. Había encontrado el equilibrio, la independencia y la alegría en mi propia vida. Mi relación con Mateo también había florecido. Era un novio maravilloso, siempre apoyándome y animándome en todo. No solo era mi pareja, sino mi compañero, mi cómplice. Un sábado por la noche, en mi acogedor apartamento, Mateo y yo preparábamos la cena juntos. Estábamos probando una nueva receta de pasta. Él amasaba la masa, yo preparaba la salsa. La cocina, que una vez fue el origen de toda mi tristeza, ahora estaba llena de risas y del aroma de la felicidad. Creo que te has pasado un poco con la sal, dijo Mateo, probando la salsa y riendo. Pues añádele un poco de azúcar, le contesté, riendo también, mientras cortaba las verduras. Bromeábamos, probábamos, ajustábamos. Cocinar ya no era la obligación de una persona, sino un placer compartido. En ese momento sonó el timbre. Eran mis padres, que venían a cenar. Al vernos a Mateo y a mí atareados en la cocina, mi madre sonrió satisfecha. Mi padre asintió, feliz, y se sentó a la mesa. La cena transcurrió en un ambiente increíblemente cálido. Mis padres adoraban a Mateo, veían la sinceridad y el amor que me profesaba, veían que su hija por fin había encontrado un puerto seguro. Cuando terminamos de cenar, Mateo se levantó para recoger los platos. Ustedes quédense sentados, no se preocupen. De fregar ya me encargo yo, dijo, guiñándome un ojo. Lo miré a él, miré a mis padres riendo felices, miré el apartamento decorado a mi gusto, y mi corazón se llenó de una profunda gratitud. Una vez pensé que el matrimonio era un infierno, pero no lo era. El problema no es el matrimonio, sino la persona con la que te casas. Había dado un gran rodeo, había tropezado y sufrido, pero al final me había levantado, más fuerte y más feliz. No solo había escapado de un matrimonio tóxico, sino que había construido una nueva y hermosa vida desde sus cenizas. Y esta felicidad no me la había regalado nadie, la había ganado yo misma con esfuerzo y valentía. Y era dulce, y me la merecía.